Este parque, en un inicio de esta administración, estaba a cargo del 752 el ingeniero Castillo. El ingeniero Castillo no trabajó, se dedicó a querer vender terrenos, a querer hacer cosas que no están dentro de mi forma de pensar. Por eso se fue despedido. Lo despedimos, le pido a Chay que me ayude a trabajar porque lo considero una gente honesta. Le pedí que me ayudara a trabajar, a sacar este proyecto adelante de Lázaro Cárdenas, y Chay muy amablemente aceptó. Inmediatamente se empezó a ver el cambio, se empezó a ver trabajo, se empezó a ver resultados. Pero ese encono con este ingeniero resulta que le dio envidia y fue a la Profepa del Estado a hacer denuncias incoherentes y cobardes, porque ni siquiera da su nombre. Ni siquiera da su nombre. Él se presenta como un denunciante anónimo. Ese es ser cobarde. Aunque sea hombre, qué feo que sea cobarde. Y nos detuvieron por cuestiones políticas, porque estábamos en campaña, detuvieron esa obra. ¿Cuántas obras han visto ustedes ahí de casas con albercas cerca del mar? ¿Y quién ha dicho nada? ¿Quién ha dicho algo? ¿Profepa viene a ruralificar? No, arbitrariamente nos clausuraron, porque es gente del gobierno del Estado la que está ahí. Entonces, se me hace un golpe bajo, no alcé a todos los ciudadanos de Lázaro Cárdenas por querer golpear políticamente, siempre afectando a los demás. ¿Por qué? ¿Cuál es la envidia? Por eso se fue, por malos manejos. Y por eso se fue Tobar también, porque entre los dos empezaron a hacer malos manejos de ese fideicomiso. Los trámites para que ese parque se autorizara los hice, vamos a decir, personalmente y a título del fideicomiso como Alfonso Castillo. Cuando a mí se me remueve del cargo de una manera totalmente irregular, no tiene caso de platicarlo, lo único que hago al no tener una constancia es precisamente avisar que yo no voy a ser ya responsable de ninguna de las obras que se habían autorizado. Eso fue lo único que se denunció. Evidentemente las cosas se estaban haciendo incorrectamente. Por eso los clausuraron. Evidentemente el asunto es técnico, definitivamente. La falta de seguimiento a todos los trámites que exige la autoridad federal para una construcción no se cumplieron. El proyecto que se metió para obtener la autorización es un proyecto que no se siguió y no se hicieron ni los trámites ni los cambios adecuados. El resultado fue precisamente que cuando llega una inspección no pueden solventar ni qué están construyendo ni dónde están los reportes que deberían de haber presentado. En conclusión, le cierran el parque. Eso es algo muy común, ¿verdad?, en una construcción en zona federal marítima, vamos a poner en esos términos. La denuncia, a usted lo señalan que usted hizo una denuncia ante la Profepa que estaban siendo irregulares los trabajos ahí. Lo hizo a título personal, como exdirector del fideicomiso 752, o ¿con qué carácter? Lo hice a título personal con el carácter de que precisamente todo lo que se estaba haciendo a partir de que yo fui removido del cargo, yo no era responsable absolutamente de todos los problemas que se generaran ante esa autoridad, porque ante esa autoridad el que hizo todos los trámites y toda la gestión y presentó el proyecto y las justificaciones fui yo, a nombre del fideicomiso. Cuando a mí salgo del fideicomiso, cuando a mí no me dan ninguna constancia, ningún documento y simplemente se ponen a construir, yo le aviso a la autoridad que yo no pertenezco ya al fideicomiso y que se está construyendo. Si es irregular o no es irregular, la autoridad fue a hacer una inspección. No fui yo el que llegó a decirles, yo nunca me he vuelto a parar ahí, porque para mí las cosas se estaban haciendo precisamente mal.
No habrá que tomar muy en cuenta que la máxima autoridad del Fideicomiso 752, ¿sí?, es un consejo de ciudadanos y de funcionarios públicos, los cuales jamás tuvieron una reunión conmigo para que yo autorizara a construir absolutamente nada. Lo único que tenía yo autorizado fue precisamente terminar los trámites para que se pudiera hacer una construcción. Y eso fue lo que hice. El comité técnico, que es la máxima autoridad de ese fideicomiso 752, ¿usted sesionó con ellos durante su gestión como director general? Sí, tuve oportunidad de sesionar con ellos. La presidenta nunca quiso asistir. Siempre delegó de manera irresponsable totalmente, y después, ¿verdad?, no nos podemos llamar sorprendidos de nada, ¿verdad? A la señora le interesó nada más cuando supo que había dinero y que se lo podía gastar, y como yo nunca estuve de acuerdo en que se gastara, precisamente por eso se me remueve del cargo. El fideicomiso es un fideicomiso que se hace para desarrollar proyectos estratégicos que autoriza el comité directivo, el consejo directivo, no los autoriza el director. Las reglas y las formas las autoriza el consejo. Y el director simplemente ejecuta, que fue lo que hice. Se me entregó un proyecto, ese proyecto se presentó entre las autoridades pidieron que se justificaran algunos detalles de arquitectura y de ingeniería que no se llevaba, se hizo. El fideicomiso nunca los pagó. Si queremos hablar de dinero, los pagué yo de mi propia bolsa, en ánimo precisamente de que siguiera adelante el proyecto. Finalmente, cuando sale la licencia o la autorización para que se pueda construir, se le avisa a la presidencia que está listo para construirse. Incluso se le dan alternativas para comenzar a construirse, de tal manera de que no se usaran fondos del fideicomiso. Pero bueno, viene la pandemia, yo me entero definitivamente que fui removido del cargo en plena pandemia. Sí, es más, a mí me mandan a avisar a mi casa de descanso, yo ni siquiera estaba en la ciudad por obvias razones, ¿sí? Y a partir de ahí se vienen dando cosas irregulares, que lo único que hice yo fue precisamente, como Alfonso Castillo, quien presentó la documentación ante las autoridades para obtener el permiso, fue a decirles: señores, a partir de ahorita yo no tengo nada que ver, y revisen ustedes lo que se esté haciendo. El director general, prácticamente fundador de este fideicomiso, el ingeniero Isidoro Ruiz Argáiz, nos compartió su experiencia y nos informó que él, al dejar el cargo, ya estaba el proyecto para el parque ecológico. ¿Es correcto? Ese proyecto es el que autorizó, se gestionó y se autorizó Semarnat, el manifiesto de impacto ambiental. Así es. Se hicieron, como les mencionaba yo, algunas modificaciones que pidió la autoridad, se hicieron algunas justificaciones adicionales, como lo que era la disposición de residuos y aguas negras, o sea, detalles muy específicos, ¿sí?, que el proyecto en su origen, cuando se entregó, no contemplaba. Bueno, se trató de manejar las cosas de tal manera de que se pudieron justificar y se dio luz verde al proyecto. Pero es un proyecto que ya había autorizado el comité, era un proyecto que ya había ejecutado una firma especializada, y en efecto el ingeniero Argáiz, cuando entrega el cargo, ¿sí?, me entrega a mí el proyecto prácticamente terminado. Ok, y entonces ese proyecto original no se llevó a cabo, se cambió por otro, y finalmente en esa modificación tuviste oportunidad tú de saber si sí tenía ya contemplado una planta de tratamientos de aguas residuales que se generan ahí, ¿o no? Yo conozco el proyecto hasta donde yo lo dejé. ¿Qué significa eso? Nosotros habíamos previsto precisamente los digestores para aguas negras, habíamos previsto precisamente el suministro de agua potable con los permisos ante la Comisión Nacional del Agua para explotar lo que era un manto acuífero, ¿sí? Ya no sé si se hicieron o no se hicieron, ¿no? Definitivamente, o sea,
carezco de información. ¿Qué se hizo? No sé. Lo que sí les puedo mencionar, por ejemplo, ahorita extrayendo algunas cositas de las que escucho, y evidentemente te das cuenta de que no saben de qué están hablando, es que el Consejo Técnico, cuando aprueba, no aprueba que se construya una alberca, precisamente por el costo de mantenimiento. Entonces el proyecto original no tiene alberca. Ahorita la señora dice que les hace falta construir la alberca. Bueno, pues es un proyecto totalmente distinto al que le autorizó la autoridad, ¿verdad? Valga la redundancia. El proyecto original no tiene alberca. El Consejo no había autorizado que se pusiera alberca para proteger de alguna manera la economía de la operación. El mantenimiento de una alberca es muy caro, ¿sí? Y al ser precisamente un servicio público, dijeron, ¿sabes qué? Sin alberca. Es un lugar nada más de recreo, donde tienes el mar, tienes lugares donde jugar, tienes asaderos, ¿sí? Y tienes los servicios, vamos a decir, decentes, vamos a ponerlo en esos términos, ¿verdad? De baños, vestidores, regaderas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Muy bien, esta área estaba respetando en el proyecto especial los 20 metros que marca la ley de ecología de Semarnat para la pendiente del mar, separado los 20 metros. ¿Estaba contemplado eso? Sí, claro. Sí estaba contemplado en el proyecto especial, porque ahora vemos otra cosa. Sí, yo te digo, yo en el momento que salí del fideicomiso jamás me volví a preocupar por qué estaban haciendo o dejando de hacer, ¿eh? O sea, evidentemente la ubicación, desde la ubicación del predio, porque el predio es una donación que se le hizo al municipio precisamente para hacer un parque, ¿sí? Desde ese principio estaban respetados los linderos. ¿Qué se terminó haciendo? No lo sé, ¿sí? Pero el proyecto cumplía con todas sus especificaciones y todos los reglamentos aplicables. De ahí que lo autorizaron. Vamos a decir, esa respuesta sencilla que se da de que es político el tema, no, es un problema totalmente técnico. Pides permiso para construir una cosa y construyes otra. Te digo que me tienes que informar de A, B, C y no informas nada. O sea, ¿qué están esperando que pase? Pues lo que les sucedió, ¿sí? La autoridad llegó a revisar y se da cuenta de todas las anomalías y dice, oye, espérate tantito, y te clausuro. Presentó el estudio, lo inició Alfredo Castillo, él presentó el estudio de impacto ambiental, pero al momento, es a lo que voy, al momento de removerlo a él, ahora resulta que él mismo nos demanda. Ya el estudio estaba, nada más era ampliar lo extra que iba a hacer Chay, el extra de ese proyecto lo iba a ampliar, y eso es la información que le faltó a Profepa, y con eso tuvieron para clausurarlos. Estamos en contacto con la Secretaría de Gobernación para ver ese tema, porque ni siquiera era el encargado de la oficina. No, perdón, era encargado de la oficina, ni siquiera fue el titular el que nos clausuró. Y quiere que le paguemos 3 millones de pesos, cosa que no lo voy a hacer. Es federal, pero los funcionarios son estatales, son gente del Estado de Michoacán, propuestas por el Estado de Michoacán. Y los nuevos delegados que queden a Profepa obviamente van a ser propuestos por el gobierno del Estado actual. Así es. ¿Y qué avance lleva la obra? La obra creo que no tengo la idea, creo que sí, más del 70%. Ahorita está detenido. Prácticamente nos falta lo que es el área de la alberca, pero todo lo demás prácticamente ya está por terminarse.